Hola hermanos, les habla Héctor Ribeiro otra vez. Estamos compartiendo la carta a los Hebreos en el capítulo 4 que hemos visto, estamos viendo, bueno, a través de las enseñanzas de la Escuela Buenas Nuevas de Chile, a través del pastor Joaquín, y también nosotros tomando a eso hacemos nuestros comentarios para comentar a ustedes y estén al tanto de qué cosas interesantes que podemos ver. Voy a leer el pasaje que leyó el hermano. Hebreos 4.1 dice: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Cuando habla de ellos, está hablando del pueblo de Israel cuando sale de Egipto. Acuérdense siempre. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañado de fe en los que la oyeron. Acuérdense que ellos cuando cruzaron el Mar Rojo, Dios después de hacer el tabernáculo, Él les da la promesa de la tierra prometida y manda 2 espías a ver la tierra, y de los 2 espías 10 no quisieron saber nada, tuvieron miedo, tuvieron temor. En una palabra, no les aprovechó el oír la palabra de que Dios los iba a sobrellevar en todo lugar que su planta del pie pise. Y más, ellos tenían un ángel delante y en la columna de fuego detrás, y aún temían y tenían miedo. Es decir, ¿cómo es el ser humano, no? Ahí vemos el pecado del ser humano que ya está dentro de su ser. Porque desde Adán, hemos dicho que entró el pecado a todos los hombres. Bueno, Dios libera a Israel a través de la mano de Moisés, y después va a la tierra prometida, ¿no? Mientras pasan esos 40 años ahí en el desierto, ellos pasaron 40 años por no haber creído. Es decir, habían oído la palabra de Dios, habían visto los milagros del Mar Rojo, habían escuchado la palabra de Moisés que les transmitía a través de la intermediación que tenían con Dios, pero ellos le entraba por acá y le salía por allá. Es decir, no pudieron ir acompañados de fe en la palabra que le dieron. Y esto es una llamada de atención para nosotros los creyentes hoy en este mundo que vivimos. Nosotros hemos sido lavados por la sangre del Señor Jesucristo y hemos entrado a la vida de santificación y una vida de estar en una posición de justicia por Cristo. Pero a veces decimos que creemos por fe, pero después decimos, me parece que algo me falta y tengo pecado y que esto que el otro y que no puedo permanecer en la fe. Es decir, se miran a sí mismos, porque el diablo los hace ver a sí mismos, y no permanecen en la fe que Dios dejó estipulado en su palabra. Por eso tenemos que prestar atención siempre a la palabra de Dios a medida que vamos estudiando esto, porque también se aplica para nosotros los creyentes. Dice: en aquel tiempo no creyeron en la palabra de Moisés y hoy no creen tampoco la palabra de Jesús testificada por el Espíritu Santo, porque eso vamos a ver más adelante. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Qué significa? Los que hemos creído ahora en el Señor Jesucristo, entramos en el reposo. Es decir, entramos en el reposo de Cristo. Ya todos nuestros pecados fueron perdonados, limpiados por su sangre. Y ahora descansamos en la obra de Cristo. De la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es decir, Dios había hecho maravillosas demostraciones de su existencia, pero ellos no creían. Después dice el versículo 6, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo, por eso dice el versículo 5, perdón, otra vez aquí dice: no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Es decir, que muchos no entraron en el reposo por desobedecer, es decir, por no creer. Otra vez le termina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y hemos hablado de endurecer el corazón es cuando a veces queremos idealizar la palabra de Dios de acuerdo a nuestro pensamiento, es decir, la logicizamos la palabra, es decir, usamos la lógica y queremos aplicar nuestra sabiduría. Y entonces vemos que no aplicamos la fe realmente del Señor. El Señor dijo: si creyeres en mí, seréis salvos.
Y si el que cree en mí tiene vida eterna, es bien clarito. Tenemos vida eterna y somos salvos. No hay vuelta que darle, no hay que decir que tu salvación la podés perder, no hay que decir que no sabés si realmente sos salvo, porque estás negando la sangre de Cristo. Si tú realmente lo has hecho y has tenido un nuevo nacimiento, ¿no? Porque por ahí uno, como hemos dicho, va a la fe porque lo invita un amigo, o va a la iglesia porque hay buenas chicas, o hay buenos hermanos y hay un buen ambiente, pero no va realmente porque está necesitado de que sus pecados sean perdonados. No hay un conocimiento del pecado que mora en nosotros, que es inmundo. Por eso dice, si hoy oye su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que somos míseros pecadores, que nosotros no podemos ser salvos ni por una pizca del acto bueno que podamos tener. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Y dice el versículo 11, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Se dan cuenta? Acá le está hablando de la iglesia. A la iglesia de aquel momento que era hebrea, que creía en el Señor Jesucristo porque se le habían predicado, los apóstoles habían predicado a las tribus de Israel, estaban en la dispersión, pero algunos creían y otros creían y dudaban. Así pasa ahora. Ahora los judíos tienen un velo puesto, como vamos a ver más adelante, y el velo fue roto por Cristo. Cuando Él muere, resucita, el velo del templo se rasga y ya no hay más separación entre Dios y los hombres. Ahora nos une la unión con Cristo. Pero bueno, también podemos pasar que nosotros no creamos realmente en eso. Decimos, sí, somos salvos porque creemos en Jesús, pero creemos de boca. De boca creemos nomás. O creemos por nuestro conocimiento. Versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cómo podemos determinar si una persona es creyente? Y con la palabra de Dios. Le leemos la palabra de Dios, pero él no tiene revelación de la palabra de Dios, es porque todavía el Espíritu de Dios no le ha mostrado a su corazón que la persona está en esa condición de ser lo que es ante Dios. Nosotros debemos enseñar la palabra de Dios más en este tiempo a los hermanos, porque tantos hermanos que andan por ahí en las iglesias, iglesias gigantotas que hay, con tantos millones de personas que parecen que están alabando a Dios, cantando, pero en su corazón no tienen realmente la salvación, porque no saben realmente de qué pecado tienen adentro y de qué fueron salvos. A veces tenemos que esperar que nos pase algo y nos demos cuenta de que somos tan viles y tan pecadores, que ese acto nos hace recapacitar y arrepentirnos realmente de nuestra salvación. Por eso dice versículo 14, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos firme nuestra profesión. Como decía el apóstol, el pastor Juan King, es decir, que la carta a los hebreos nos habla de la fe que tenemos que tener y cómo tenemos que perseverar en esa fe. No dice que tenemos que perseverar por nuestras obras, Las obras son una consecuencia de tu fe. Porque la fe sin obra es muerta, dice Santiago. Por eso, si vos realmente tenés fe, tenés que mantenerse en esta fe, tenés que mantenerte. No podés dudar. Un día sos salvo, otro día pecaste, otro día caíste. Tus pecados han sido perdonados para siempre. Cuando vos te das cuenta realmente y orás al Espíritu Santo, orás al Señor, el Señor te va a dar la paz. Y no vas a pecar más, hermano. Vas a vivir agradecido por la salvación tan grande que el Señor te dio. Por eso dice el versículo 16 y terminamos con el capítulo 4. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Es decir, que el Señor, cuando rompió con la resurrección, ahí vino nuestra justificación. Nuestro perdón vino por su muerte y nuestra salvación y justificación vino por su resurrección. Así que, importante, el Señor fue al cielo. ¿Dónde está ahora el Señor? Está sentado a la diestra de Dios. Y ahí está el trono de Dios. Si Cristo no estaría ante el trono de ese Dios, nosotros no tendríamos el trono de la gracia, como dice el versículo 16. Tendríamos el trono de justicia que nos condenaría al infierno. Porque nadie puede subir a ese trono con pecado. Entonces, Él subió al cielo porque perdonó y con su vida entregada en la cruz, perdonó todos los pecados de la humanidad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso, como Él quitó el pecado del mundo, como resucitó y fue obediente a su Padre, dice que Él fue obediente y con esa obediencia fue perfeccionado.
y me viene a mí la mente, ¿no?, que para ser perfeccionado tengo que tener una vida santa para Dios. Entonces dice la palabra de Dios, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero después dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es decir, que ahora el Señor está a la diestra del Padre, está en el trono de la gracia, que ahora es trono de la gracia porque Él murió y resucitó por nosotros, porque si Él no habría muerto y resucitado, nosotros ese trono no sería de gracia, sería un trono de juicio. Pero Él, gracias a Dios, ahora hoy puedes entender que ahora Él te dio el trono de la gracia. Él te perdonó y Él resucitó y Él lo hizo por cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga y vamos para mañana para el capítulo 5. Dios te bendiga. Hermano del grupo Embajadores de Cristo, te amamos en el Señor y esperemos que también tú tengas algunos pensamientos sobre lo que hemos hablado. Dios te bendiga.